Durante años se nos ha alimentado con la peligrosa ilusión de que la chequera de Steve Cohen era la panacea para una de las franquicias más disfuncionales de la MLB. La falacia de que $300 millones pueden comprar no solo talento, sino también la química, la lealtad y el alma de un equipo. Pero la verdad, la cruda realidad que acaba de golpear los cimientos del béisbol profesional, es que el dinero solo pudo acelerar la desintegración. El fracaso que estamos a punto de diseccionar no es financiero ni táctico, es la autopsia de un espíritu colapsado. Vamos a adentrarnos en la noticia que acaba de sacudir la liga, no como una simple crónica de traspaso, sino como el acta de defunción de una cultura fallida. Un análisis que requiere la precisión que solo encontrará en 13 o 1 reportes del home run. La decisión de Francisco Lindor de romper definitivamente con los Mets de Nueva York para unirse a los Dodgers de Los Ángeles no puede interpretarse únicamente en términos de rendimiento, cifras de contrato o una simple estrategia de reestructuración de la nómina. Este movimiento es mucho más profundo. Es un cisma que empezó con un silencio ensordecedor en el clubhouse de Queens y que culminó con un correo electrónico devastador enviado desde la oficina del mismo Steve Cohen. La sacudida que se sintió en la Gran Manzana fue la confirmación de lo que muchos ya sospechaban. La toxicidad interna había ganado. Este traspaso es la culminación de una guerra civil silenciosa que ha carcomido el alma de Queens desde el día en que firmaron al llamado Astro, el jugador cuyo salario récord y cuyo ego divisivo prometían una dinastía, pero que solo entregó una disfunción catastrófica. La pregunta que flota en el ambiente no es si los Mets podían pagarle a Lindor lo que valía. Esa batalla ya la habían ganado. La pregunta que realmente importaba, la que llegó a esta implosión era, ¿podía Lindor seguir pagando el precio emocional y profesional de quedarse en ese ambiente? Hablamos de la estrella, la cara de la franquicia, sintiendo que la única forma de salvar su carrera y su salud mental era huir. Y esta huida, este acto de rebelión cultural, tiene un epicentro claro. Todo comenzó con un vacío tóxico, una atmósfera que, según el testimonio descarnado de Edwin Díaz, el cerrador estelar que previamente había hecho su propio escape a Los Ángeles, pasó de ser un clubhouse cohesionado a un centro de aislamiento. La atmósfera se volvió irrespirable. Lo que vivimos Francisco y yo, reveló Díaz en su primera conferencia de prensa como Dodger, una confesión que hizo temblar a toda la liga, fue acoso psicológico directo de la figura mejor pagada del equipo. Esta confesión no fue un chisme de vestuario, fue una declaración jurada de la podredumbre interna. El Astro, el jugador cuya transcripción omitiremos por ahora, pero cuya presencia era tan monumental como su contrato de 15 años, no solo proyectaba su fracaso personal en el campo hacia sus compañeros de equipo, sino que activamente minaba la moral, especialmente la de los jugadores que se atrevían a cuestionar su metodología, como Díaz y, fundamentalmente, Lindor. Este astro, cuyo contrato descomunal se suponía que iba a ser el cimiento de una dinastía, se convirtió en el epicentro de la disfunción. Y es aquí donde la narrativa debe refutar el argumento simplista que escucharemos sin cesar en la prensa deportiva. Muchos dirán que el deporte profesional siempre está lleno de egos gigantes, que es parte del juego. Pero como subraya la leyenda del béisbol Derek Jeter en sus comentarios posteriores a este escándalo, hay una diferencia abismal entre tener un ego grande, que impulsa a la excelencia competitiva, y tener un ego destructivo, que se alimenta del fracaso ajeno. El astro no lideraba, dominaba. Y si su verdadero liderazgo se mide por el número de compañeros de equipo de alto calibre que abandonan el barco apenas tienen oportunidad, entonces su valor real para la franquicia es matemáticamente cero. Lindor, quien era quizás la única alma genuina que quedaba en el equipo tras la salida previa y menos ruidosa de Pete Alonso, lo había intentado todo para salvar la nave. Se le dio el micrófono, se le dio el rol de capitán, la última esperanza para coser las heridas antes de que se volvieran gangrena. Pero ante las cámaras, Lindor no huyó del problema, sino que lo diseccionó con una frialdad casi quirúrgica en su mensaje de despedida. La salida de los All-Stars era inevitable, declaró, porque los Mets estaban colapsando desde dentro. No es un problema de dinero, sentenció, es de espíritu. Lindor detalló cómo la falta de equidad en el trato por parte del front office y la permisividad casi criminal hacia el comportamiento tiránico de El Astro
Habían erosionado ese intangible que no aparece en ninguna hoja de cálculo, la confianza mutua. Se puede comprar un talento superior con dinero, enfatizó con esa frase lapidaria que resonó como un epitafio para la gestión de Cohen. Pero la mentalidad de un equipo no se puede comprar ni reparar con presupuesto. El clímax de esta tragedia shakespeariana se produjo en el mismísimo clubhouse de Citi Field, un enfrentamiento que selló el destino de Lindor y puso fin a su era en Queens. Lindor describió el momento exacto en que se atrevió a confrontar directamente al astro y, lo que es aún más grave, al mismísimo Steve Cohen, el propietario, por encubrir la toxicidad y privilegiar la inversión sobre la salud del grupo. La escena fue de caos absoluto. Cohen, visiblemente furioso, lo increpó por ventilar asuntos internos que, según el propietario, debían resolverse a puerta cerrada. Lindor, temblando de rabia contenida tras años de silencio forzado y frustración acumulada, respondió con un grito que funcionó como detonador. «Ya he ocultado suficiente. Es este silencio el que está matando al equipo». El astro se abalanzó verbalmente, acusándolo de victimismo y de ser un mal perdedor, mientras los compañeros de equipo, paralizados por el miedo y la incredulidad, miraban cómo el club se hacía añicos frente a sus ojos. Este no fue un simple altercado acalorado de vestuario, fue la explosión final de un grupo fracturado que había callado demasiado tiempo. La reacción de Cohen fue la que demostró la ceguera organizacional total. En lugar de disciplinar, o al menos aislar la fuente del problema, el astro y su ego destructivo, el propietario decidió eliminar al mensajero. Convocó una reunión de emergencia con su equipo directivo y, condenando a Lindor por cruzar la línea y dañar la imagen de la franquicia al exponer los trapos sucios públicamente, ordenó su traspaso inmediato. La era Lindor, que estuvo llena de promesas no cumplidas y turbulencias constantes, terminó con un portazo amargo. Una prueba irrefutable de que la cúpula directiva estaba más preocupada por la apariencia externa y por justificar un contrato multimillonario que por la salud interna y la posibilidad real de ganar. Aquí llega el giro más fascinante y crucial de toda la saga, el cierre del bucle que explica la sincronía casi mágica de las salidas de Díaz, Alonso y finalmente Lindor. El factor Ohtani. Los tres pilares de los Mets revelaron que en las horas posteriores a su decisión de abandonar la toxicidad de Nueva York, recibieron un mensaje que ninguno de ellos esperaba. «Todos recibimos un correo electrónico de él», confesó Lindor. No era un correo de reclutamiento oficial de los Dodgers, sino algo mucho más profundo, un mensaje cultural. Ohtani, el superstar silencioso que encarna el concepto de equipo primero, había enviado una invitación. Una declaración de principios que era el antídoto directo al ego devastador de El Astro. Muchos podrían preguntarse por qué Ohtani, que ya tiene a Mookie Betts y Freddie Freeman, se involucraría en la política interna de un equipo rival. La respuesta es simple: cultura. Ohtani, el jugador que batea 40 jonrones y lanza a 100 millas por hora, es la antítesis del individualismo destructivo. El mensaje, según se filtró extraoficialmente, contenía una frase lapidaria que servía como un mantra para la organización de Los Ángeles. Aquí la humildad es la superestrella. Los Dodgers, ya con una alineación estelar envidiable, necesitaban el pegamento cultural que Lindor representaba, y Ohtani fue el embajador silencioso. Alex Rodríguez lo confirmó en su análisis post-traspaso. El movimiento de los Dodgers de contactar a Lindor y el haber firmado a Díaz con un contrato impactante de $69 millones por 3 años no es suerte, es pura estrategia cultural. Entienden que la toxicidad de los Mets no era un problema, sino una gigantesca oportunidad de mercado. Mientras los Mets se desintegraban desde dentro, los Dodgers estaban recogiendo las piezas de talento premium que solo querían una cosa: ganar en un ambiente de respeto y sano. La verdadera lección, como insiste David Ortiz, es que los Mets ignoraron todas las señales de advertencia. Pete Alonso fue claro al decir que el astro ya era un troublemaker desde sus días en los Padres y los Yankees, una fuente conocida de fricción. Incluso Aaron Judge había advertido, antes de que se concretara la firma monumental,
que el valor a largo plazo de El Astro no compensaba el riesgo tóxico de su contrato de 15 años. Los Mets, ciegos por la cifra y el nombre, colocaron una bomba de tiempo en el centro de su clubhouse, y la explosión fue diferida, pero absolutamente inevitable. Lindor, Díaz y Alonso no huyeron de Nueva York, se liberaron. Su partida no fue un acto de cobardía, sino la defensa de su valor profesional y su dignidad. El fracaso catastrófico de los Mets radica en la creencia errónea de que el dinero resuelve absolutamente todo. La adquisición de estrellas con contratos multimillonarios no pudo comprar la confianza, ni pudo reparar la jerarquía ética que el Astro había pulverizado. La fractura entre Lindor y el Astro era tan profunda que Edwin Díaz la calificó correctamente de guerra civil silenciosa. Y como toda guerra civil, solo puede terminar con la disolución de la unidad original. Hoy, los Mets han perdido a sus tres pilares no por una mala racha de lesiones o un ajuste táctico menor, sino por la metástasis de un ego que la organización se negó categóricamente a controlar. La invitación de Ohtani fue la epifanía final para Lindor, un recordatorio de que existe un lugar donde el talento se une al respeto, un lugar que irónicamente los Mets creyeron poder replicar solo a base de talonario. La realidad les ha golpeado en la cara. El espíritu de equipo, a diferencia de un contrato de $300 millones, es invaluable e irreemplazable. Este escándalo no es solo un fracaso deportivo, es una advertencia profunda para toda la MLB sobre los límites de la hiperindividualización y la ceguera directiva en un deporte fundamentalmente colectivo. La fractura entre Lindor y el Astro era tan profunda que Edwin Díaz la calificó de guerra civil silenciosa. Y como toda guerra civil, solo puede terminar con la disolución de la unidad. El clímax de esta tragedia shakespeariana se produjo en el mismísimo clubhouse, un enfrentamiento que selló el destino de Lindor. Describió el momento en que se atrevió a confrontar al Astro y al mismísimo Steve Cohen, el propietario, por encubrir la toxicidad que había convertido el camerino en un centro de aislamiento. La escena fue de caos absoluto. Cohen, visiblemente furioso, lo increpó por ventilar asuntos internos. Lindor, temblando de rabia contenida tras años de silencio, respondió con un grito que funcionó como detonador. «Ya he ocultado suficiente. Es este silencio el que está matando al equipo». El Astro se abalanzó verbalmente, acusándolo de victimismo, mientras los compañeros paralizados miraban cómo el club se hacía añicos. Este no fue un simple altercado, fue la explosión final de un grupo fracturado que había callado demasiado. La reacción de Cohen fue la que demostró la ceguera organizacional. En lugar de disciplinar la fuente del problema, decidió eliminar al mensajero. Convocó una reunión de emergencia y, condenando a Lindor por cruzar la línea y dañar la imagen de la franquicia al exponer los trapos sucios, ordenó su traspaso. La era Lindor, llena de promesas y turbulencias, terminó con un portazo amargo, una prueba irrefutable de que la cúpula directiva estaba más preocupada por la apariencia que por la salud interna. Y aquí llega el giro más fascinante y crucial de toda la saga, el cierre del bucle que explica la sincronía de las salidas de Díaz, Alonso y Lindor, el factor Ohtani. Los tres pilares de los Mets revelaron que en las horas posteriores a su decisión de abandonar la toxicidad de Nueva York, recibieron un mensaje que no esperaban. Todos recibimos un correo electrónico de él, confesó Lindor. No era un correo de reclutamiento oficial de los Dodgers, sino algo mucho más profundo. Ohtani, la superestrella que encarna el concepto de equipo primero, había enviado una invitación silenciosa, una declaración de principios que era el antídoto directo al ego del Astro. El mensaje, según se filtró extraoficialmente, contenía una frase lapidaria: «Aquí, la humildad es la superestrella». Los Dodgers, ya con una alineación estelar, necesitaban el pegamento cultural que Lindor representaba, y Ohtani fue el embajador perfecto. Alex Rodríguez lo confirma. El movimiento de los Dodgers de contactar a Lindor y firmar a Díaz con un contrato impactante no es suerte, es estrategia cultural. Entendían que la toxicidad de los Mets era una oportunidad de mercado. Mientras los Mets se desintegraban por dentro, los Dodgers recogían las piezas de talento que solo querían ganar en un ambiente sano.
La verdadera lección, como insiste David Ortiz, es que los Mets ignoraron todas las señales de advertencia. Lindor, Díaz y Alonso no huyeron, se liberaron. Su partida no fue un acto de cobardía, sino la defensa de su valor profesional y su dignidad. El fracaso de los Mets radica en la creencia errónea de que el dinero resuelve todo. La adquisición de estrellas con contratos multimillonarios no pudo comprar la confianza ni reparar la jerarquía ética que el astro había pulverizado. La invitación de Ohtani fue la epifanía final para Lindor, un recordatorio de que existe un lugar donde el talento se une al respeto, un lugar que irónicamente los Mets creyeron poder replicar solo a base de talonario. La realidad les ha golpeado en la cara. Hoy, los Mets han perdido sus 3 pilares, no por una mala racha de lesiones o un ajuste táctico, sino por la metástasis de un ego que la organización se negó a controlar. El espíritu de equipo, a diferencia de un contrato de $300 millones, es invaluable e irreemplazable. Este escándalo no es solo un fracaso deportivo, es una advertencia profunda para toda la MLB sobre los límites de la hiperindividualización y la ceguera directiva en un deporte fundamentalmente colectivo. Si esta increíble saga les ha dejado pensando sobre el verdadero costo de la cultura en los vestuarios de la MLB, asegúrense de darle me gusta a este video, compártanlo con sus amigos aficionados y, por supuesto, suscríbanse a 301 Reportes del Home Run para no perderse ni un detalle del mercado. Y ahora díganme ustedes, ¿creen que los Mets lograrán recuperar la confianza de su afición si no se deshacen de la verdadera fuente de la toxicidad en su club?